Hola, estamos en la clase número 6 del curso de estructuras de la Universidad Andrés Bello. Esta clase número 6 online está dedicada a comprender el concepto de reticulado, que es una estructura muy habitual que vamos a definir así. Definición: estructura conformada por barras y nodos en que sus elementos están sometidos solo a esfuerzo axial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sus elementos, que son las barras, están sometidos a este esfuerzo axial a raíz de las cargas aplicadas de compresión o tracción. ¿No es verdad? Axial. Entonces, uno de los principios de no someter estas barras a esfuerzos que no sean de compresión y tracción, es decir, axiales, implica inmediatamente dos cosas. Uno, nuestros elementos barra no estarán sometidos a flexión, por lo tanto no tendrán momentos internos. Relevante. Y segundo, como principio del reticulado, es que las fuerzas estarán aplicadas solo en los nodos. Anotémoslo, ¿no? Consecuencias. Principio. Principios. Las fuerzas externas estarán aplicadas solo en los nodos. Y consecuencia de esto, las barras no tendrán momentos internos. Es decir, las barras estarán rotuladas. Las barras serán rotuladas en sus extremos. Es decir, los nodos son rótulas, como la de la rodilla, ¿cierto? Si yo no aplico fuerzas externas transversalmente a mi
¿cómo llamarle esto? Canilla, y el muslo, la pierna podría ser considerada como un elemento reticulado, porque tiene esta rótula, y si yo camino, eventualmente voy a estar comprimiendo solamente en algún punto a la canilla. Bello ejemplo anatómico. Entonces, vamos a dibujar ciertas tipologías o configuraciones típicas de reticulados, que tienen sus nombres. En este caso vamos a visitar las vigas reticuladas. Por ejemplo, tenemos una viga de este tipo. Podemos tener... Estas vigas tienen nombres, según el ingeniero que las ponía en práctica o que las diseñaba. Algunas se llama Pratt, otras se llama Howe. Pueden buscarlas en el libro. Esta que es así. Después otra que... Si se fijan, tenemos muchas configuraciones, tantas como ustedes quieran. Lo importante es distinguir los elementos barra más nodos. Qué sé yo, esta puede ser así. Otra podrá ser y etcétera. Vamos a indicar los nodos para que nadie se pierda. En cada extremo de nuestras barras habrán estos nodos que yo les digo que están rotulados. Entonces quizá no se ve mucho con rojo porque el plumón se ennegreció con el otro plumón, pero ya se van dando cuenta dónde están los nodos, ¿cierto? En cada encuentro entre barras tendremos los nodos. Entonces en un reticulado fácilmente pueden haber cientos de nodos que nosotros tendremos que considerar y que van a ser importantes en nuestro cálculo de los esfuerzos de compresión y tracción a los que nosotros vamos a tener que encontrar su valor, es decir, calcular. Porque al aplicar una fuerza externa, digamos aquí, que se llame F, y otra por acá, y por donde yo quiera, ¿cierto? Se llame F también, y qué sé yo, una al centro, y qué sé yo, y a esta viga número 2 le aplico 2 cargas. Primero voy a tener que encontrar las reacciones en A y en B, ¿cierto? F. Pero antes de encontrar las reacciones, nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos por un lado las barras y por otro lado los nodos. Yo le voy a poner nombre a nuestras barras y qué sé yo, se va a llamar barra 1, barra 2, barra 3, o si tenemos A, B, C, esta va a ser la barra AC. Y si este es B, esta va a ser la barra AB, y ustedes le pondrán el nombre
que ustedes quieran, pero que sea más o menos claro para el que está cautelando, o para mí cuando tenga que revisar sus ejercicios, ¿cierto? No le pongan nombres extraños. Después A, B, C, D, E. Si le pongo a este punto, a este nodo E, y es el nodo G, voy a tener la barra G, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos por un lado las barras, que las barras pueden ser elementos del material que ustedes quieran, acero, madera, hormigón. Generalmente vemos en la práctica reticulados de acero y aluminio. Quizás hayan visto alguno ustedes, no recuerdo ninguno famoso ahora, pero generalmente, no sé, creo que el techo del terminal de buses o en la posta central también hay un techo reticulado, y etcétera. Entonces, para redondear esta parte de la inicial de la clase, tendríamos que decir que los elementos barra van a estar sometidos a esfuerzo axial, no olvidar, y que estarán rotulados en los nodos. Ahora, ¿qué ocurre al estar las fuerzas aplicadas solamente en los nodos? Que nuestras barras no tendrán esfuerzo de momento, y al no tener esfuerzo de momento, evidentemente sabemos que no existirá flexión en estas barras. Piensen que las barras tendrán cierta sección, que si yo me imagino que puede ser un tubo de acero que va a estar sometido a una tensión y que yo podría eventualmente diseñar. Y es para este diseño que yo necesito conocer si es que nuestra barra está en compresión o en tracción, ya que los comportamientos estructurales son inversos, ¿cierto? La barra que uno comprime se acorta y la barra que uno tracciona se estira. Y esto puede ser de, qué sé yo, 10 centímetros. Y el espesor puede ser 5 milímetros. En el famoso perfil tubular 100 de algún material que, como les dije, puede ser el acero 4227 estructural, cuya tensión de fluencia es 2700 kilos por centímetro al cuadrado. Entonces, teniendo muy claros los principios, vamos a buscar la manera de encontrar las fuerzas que actúan sobre nuestras barras. Y para ello vamos a aprender el famoso método de los nodos. Por eso es que tenemos que considerar de manera muy clara nuestros nodos. Entonces, el método de los nodos es muy sencillo, vamos a verlo ahora. En un ejemplo con el reticulado más simple
que se puede encontrar es el famoso reticulado diagonalizado con un apoyo fijo y un apoyo deslizante. Ahí está. Entonces, importante acá es saber que tiene una fuerza aplicada F lateral en el nodo, porque si se fijan dibujamos las barras. Ahora vamos a resaltar los nodos, que los nodos son los encuentros de las barras. En este caso vamos a tener el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D, donde está aplicada la fuerza lateral F. ¿Se fijan? Entonces primero nosotros hacemos equilibrio global. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es así. Tenemos nuestro apoyo fijo A, que supone dos reacciones A sub I, A sub X. El apoyo deslizante B, que supone la reacción vertical solamente B sub I, y nuestra fuerza lateral F. Vamos a decir que este reticulado es cuadrado y sus barras miden L y por lo tanto la diagonal mide L raíz de 2, ¿cierto? Porque es un cuadrado y el ángulo que se forma es de 45 grados. Hasta aquí todo es fantástico. Luego, paso 2, equilibrio global. Hasta aquí nada nuevo. Y el equilibrio va a decir suma de fuerzas horizontales por 0. Y voy a tener que A sub X es menos F. ¿Qué significa eso? Que realmente F tenía sentido contrario, ¿no es verdad? Luego, la suma de fuerzas verticales igual a 0. En que yo tengo que A sub I más B sub I es igual a 0. Y por último, la ecuación de momento en torno a, voy a escoger el punto A porque así voy a obtener inmediatamente el valor de B sub I. Ecuación de momento en A, suma de momentos en el punto A igual a 0. Es decir, si se fijan, el brazo de giro de F va a ser L y el brazo de giro de B va a ser L también, que es la distancia ortogonal entre el punto o centro de rotación y el eje o línea de acción de cada una de las fuerzas que produce el momento. Así que inmediatamente obtengo que B sub I, que hace girar esto hacia allá, ¿cierto? Contrario a las fuerzas del reloj, debe ser igual al momento que hace F, que quiere hacer girar esto a favor de las manecillas del reloj. Es decir, vamos a obtener que F por L debe ser igual a B sub I por L. Las L se pueden ir para la casa y me queda que B sub I es igual a F. Si yo reemplazo en la ecuación, voy a obtener que A sub I es menos F. Es decir, realmente va en el sentido contrario. Luego yo podría decir que el análisis ha arrojado el siguiente resultado para nuestro reticulado, y es que nuestro fantástico reticulado tiene la fuerza aplicada F, tiene A sub X, que resulta ser contraria, en sentido contrario, igual magnitud que la fuerza aplicada, A sub I, que es menos F, es decir, en el sentido contrario, hacia abajo, y B sub I, que también es F. Ahora, si miramos este resultado, yo puedo hacer una cierta observación o predicción
no era una predicción, aquí nadie ve el futuro, es simplemente constatar cuáles son los efectos en la deformación que va a presentar la aplicación de esta fuerza lateral F. Y es evidente que lo que tendería a ocurrir con la aplicación de F es que nuestro reticulado tendiera a rotar en torno a B. Y es por esto que se apoya sobre B. Así es que B sub I no está positivo, porque está sosteniendo al reticulado en el apoyo B. Sin embargo, como se quiere levantar en A, el apoyo fijo en A tiene que tirar hacia abajo, y es por esto que nos dan con el signo cambiado A sub I y B sub I. Asimismo, como esto quiere rotar, es decir, el punto A del reticulado quiere desplazarse hacia la derecha, es que este tiene que hacer este tiro hacia la izquierda. Esa es la naturaleza de los signos que hemos obtenido. Y esta es la tendencia a la que F somete al reticulado. Vamos con el método de los nodos en particular. Sí, método de los nodos. Entonces este método nos va a entregar las fuerzas axiales que ocurrirán en cada una de las barras. Así, por ejemplo, aquí tenemos la barra AB, la barra BC, la barra DC, AD y AC. Es decir, tenemos 5 barras. Entonces, el método de los nodos, primero, escoger un nodo y realizar el diagrama de cuerpo libre de ese nodo. Yo voy a escoger el nodo A. Entonces anoto nodo A, así nadie se pierde, y lo dibujo para poder realizar su diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el nodo A aparecen nuestras dos reacciones, es decir, paso 2 dentro del mismo DCL es dibujar, como todo DCL, las fuerzas que están compareciendo. Segundo, fijarse en las barras que concurren. En este caso concurre la barra AD, bien, entonces es relevante el paso de dibujar las fuerzas de las barras saliendo. Entonces dibujo las fuerzas de las barras saliendo del nodo. Esto es muy importante. Entonces yo dibujo la fuerza AD saliendo del nodo, la fuerza de la diagonal AC saliendo del nodo y la fuerza AB saliendo del nodo, sin olvidar que este ángulo es de 45 grados, ciertamente. Luego, paso 2, equilibrio. Ya tenemos el DCL y hacemos lo mismo de siempre, el equilibrio, que en este caso es suma de fuerzas horizontales igual a 0, y obtengo que FAC coseno de 45, ¿cierto? Más FAB
menos F, vamos a respetar sus colores, ojo, es igual a 0, no hay más fuerzas horizontales. Como tengo incógnitas, todavía no puedo hacer nada con esta ecuación, luego la suma de fuerzas verticales igual a 0 me va a entregar que FAD más FAC, pero por el seno, porque es la proyección vertical en este caso, seno de 45 menos nuevamente F es igual a 0. Y si se fijan, tengo 3 incógnitas, 2 ecuaciones, 3 incógnitas, es decir, con el nodo A aún no logro conocer ninguna de las fuerzas. Entonces yo elijo un segundo nodo, y esto es importante recordarlo porque cuando yo escoja un nodo para comenzar el cálculo, voy a siempre escoger al que concurran solo 2 barras, porque así yo voy a poder obtener un resultado. Entonces escojo el nodo B. Ahora, nodo B, lo dibujo, y en el nodo B está actuando la fuerza vertical F, que es la reacción, ¿cierto?, vertical en B, y salen siempre del nodo FAB y FBC. Entonces, fantástico, este nodo B, al tener solo 2 barras que concurren, me entrega inmediatamente resultados. Y que es que en la suma de fuerzas horizontales igual a 0, voy a tener que FAB, es decir, la fuerza en la barra AB es igual a 0. ¿Qué significa este resultado? Significa que no hay esfuerzo en la barra. Ni de tracción ni de compresión. Es decir, el alumno más adelantado deduce que tampoco se estira ni se acorta, ¿cierto? No se deforma axialmente. Y como está puesto la teoría del reticulado, no está recibiendo ningún esfuerzo ni de flexión ni de nada porque no existen aquí, ¿cierto? Luego la suma de fuerzas verticales igual a 0 me va a decir que FBC más F es igual a 0, entonces si yo despejo, FBC va a ser igual a menos F. Y esto es interesante porque este signo menos, por haber dibujado las fuerzas saliendo del nodo, me va a entregar, y esto es muy importante que lo recuerden, que la barra BC se comprime. Es decir, si yo hiciera un dibujo, tendría que mostrar que se está acortando. Ahora, el signo es muy importante. Si el signo es negativo, la barra se comprime. Y al contrario, si el signo es positivo, la barra se tracciona. Pongan una flechita en que sí. Así que esta dualidad es la que ustedes van a tener que tener mucho cuidado de observar. Este signo. Ahora, si yo reemplazo AB, que la tengo acá, ¿cierto?, en su valor 0, es decir, vuelvo al nodo A y yo sé que esto es 0, voy a obtener que la fuerza en AC, ya no tengo espacio, vamos a borrar el equilibrio, la fuerza
Reemplazando en la ecuación del nodo A, FAC por el coseno de 45 menos F igual 0, ¿cierto? Ya saqué a B, que es 0. Entonces, FAC, que es la fuerza en la diagonal, va a ser igual a positivo, ¿cierto? F dividido por este coseno de 45 grados. Pero ¿qué es lo que me importa? Y lo que estoy tratando de que ustedes les quede claro es que por ser positivo, esta barra AC, que es la diagonal, se tracciona. Entonces nos damos cuenta que el método de los nodos es una poderosa herramienta para conocer el comportamiento estructural de los reticulados. Ya sé que la barra BC se está comprimiendo y la barra AC se está traccionando. Entonces yo podría, como dice el método, al conocer este comportamiento yo podría dibujar una posible deformada de este reticulado, y es con la barra BC que se acorta, ¿cierto? Con la barra AC que se está estirando, y en el próximo curso nosotros vamos a aprender cuánto se estira y cuánto se acorta en el próximo curso. Solo nos falta conocer, ya sabemos que esta se comprime, esta se tracciona, quizás la de dibujar de otro color, ¿cierto? Pongámosle otro color. La barra AB, que ya sabemos que no tiene fuerza, así que es 0, no se deforma, está tal cual. Y la barra AD, que si nosotros reemplazamos en esta ecuación por el valor de AC, que ya sabemos que es F dividido coseno de 45, veámoslo. Reemplacémoslo así interactivamente, diría yo. Ya que tenemos esta pizarra con un borrador. Más F dividido coseno de 45. Y qué maravilla, porque el seno de 45 dividido el coseno de 45, recordémoslo acá, seno de cualquier ángulo dividido por el coseno de ese ángulo es la que llamamos tangente de alfa. Y la tangente de 45 todo el mundo sabe que es 1. No hay que ser mago para darse cuenta, porque el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales a raíz de 2 partido por 2. Así que se eliminan y me queda que FAB más F menos F es 0. Es decir, se mata también un F con el otro F y, oh maravilla, FAD es igual a 0. Es decir, la barra AD tampoco está recibiendo esfuerzo, así que en teoría solamente gira en torno a A. Así que ahora puedo dibujar así. Giró solamente, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa con la barra DC? ¿Se estira o se comprime? ¿Está traccionada o se está comprimiendo? Es lo que ustedes van a responder en el ejercicio en clase de hoy. ¿Qué está ocurriendo con la barra DC? ¿Preguntas? ¿Eso lo pueden deducir como solo mediante el dibujo? Posiblemente. ¿Es posible? ¿Queréis tirar una pista? Porque claro, este se está cortando, a este no le pasa nada, anotémoslo acá, 0. Y este se estiró. Ahora, ¿cuánto se estiró y cuánto se acortó? Creo que todavía no podemos saberlo sin la teoría elástica del material. Por eso decía yo, próximo curso, cuando nos metamos en el tema famoso de la ley de Hooke, que ustedes recordarán, vamos a conocer la deformación que ocurre en un elemento que se está esforzando. Más adelante. Gracias.